la filmación. Bueno, vamos a empezar. Vamos a verificar las resistencias que vamos a utilizar para emular exactamente el circuito original. Necesitamos una fuente, una R1 de 1K, una R3 de 1K y una RL de 3910 ohms. ¿Sí? Vamos por la RL que va a ser esta. ¿Sí? Yo ya las calibré para no perder tiempo. Acuérdense, vamos a usar el ohmmetro, la parte de medición de resistencia, que es la parte del ohmmetro que se le llama, de un multímetro, para lo cual usamos el común y el lado sería derecho, digamos, si uno lo ve de arriba, donde dice el ohm. ¿Sí? Esas son las dos salidas que hay que usar, siempre. Y siempre medir resistencia sin tensión en el circuito. Hay que sacarla la resistencia, ¿sí? Porque se quema el instrumento. Bueno, anoten todos. La resistencia, la verdadera resistencia utilizada en el circuito, 3909. ¿Sí? Para que vamos a dar un poco de para que parezca real, digamos. 3909. Mira, ahí cambia 10. Sí, bueno, estamos 9, bueno, como quieran, 9-10, está justito. Ahí está en 10. Bueno. Más o menos. ¿Está bien? 0,00. Bueno, esa es la RL. Ahora vamos a medir lo que sería la R1. Fíjense que la R1 sale de positivo de la fuente, que es este borne. Sí. De que de ese borne yo la conecto a la R1 y de ahí salgo, ¿sí?, al resto del circuito. Vamos a medir cuánto vale la R1. Dijimos que tenía que valer 1K. Sí. Bueno, vamos a verificar cuánto sale, cuánto da. 1000. Qué bien. 1000, 1K, 1000 ohmios, justo, exacto. Estas cuando andan bien, uno puede regularle que es justo. No hay un poco más. Así que está, hasta ahora vamos, perfecto. Y la otra, esta, la grisecita más grandota, es igual que las otras, nada más que otra marca, sería la R3. ¿Sí? Fíjense que la R3, una de las patas de R3 va al negativo. ¿Sí? Al negativo de la fuente, que es esta patita que vamos a conectar ahí, que ya la vamos a conectar, pero vamos a ir ahora. Vamos a ver si tiene un K esto, o está muy cerca. 1000. Bueno, este tiene 1,002K o 1002 ohmios. ¿Sí? 1002 ohmios. Vamos a usar ese valor, ¿sí? Porque es lo mejor que se puede obtener. Bueno, ya tenemos las resistencias de nuestro circuito original y tenemos la fuente. Esta es una fuente de tensión continua. Vamos a usar la salida de tensión, ¿sí? La otra es control de corriente, no nos interesa. Tenemos dos bornes, un positivo y negativo, un borne verde que es de tierra, que en este caso no lo vamos a usar. O sea que tenemos dos bornes igual que allá, ¿sí? Uno positivo y uno negativo. Ese símbolo que está ahí, que lo van a ver hasta el cansancio, es esto, justamente esto. Esto o una batería, una pila, ¿sí? Pero esta es, sin ser una batería ni una pila, esto es una fuente, ¿sí? Una fuente switching, digamos, de tensión continua. Bueno, entonces vamos a armar el circuito de positivo a negativo. Positivo, el bornecito rojo de la fuente, a la R1. La R1 por cualquier lado, porque no tiene polaridad, ¿sí? La resistencia hace que no importa. Entro y salgo del R1. Cuando salgo del R1, ¿a dónde me tengo que ir? Al nodo. ¿Sí? ¿Cuál es el nodo? El nodo es la unión entre R1 y R3 y el borne A. ¿Sí? Entonces yo tengo que unir, sí o sí, a R3. ¿Sí? Vamos a unirla acá. ¿Sí? Así. Ahí estoy con R3. Y después, como esto ya es un solo punto, yo de cualquiera de los dos, salgo para ¿dónde? Este es el punto A. Este es A. Este es el punto en R1, ¿sí? Y el punto en R3 justamente es este R3, ¿sí? Y el punto A, ¿dónde iba? Al borne de la resistencia, de la RL, que ahí no está dibujado, pero ya sabemos que en el original va a estar, ¿sí? Esta va a ser una de las que vamos a cambiar, ¿sí? Esta va a ser variable. La vamos a dejar conectada para que no se nos mezclen los cables. Estamos en el nodo en el cual hicimos todos los cálculos, nosotros le hicimos el nodo 1, ¿sí? Bueno,
pasamos al R3. La corriente entra por R3 y ¿a dónde sale? Al nodo 2. Sí. ¿Y el nodo 2 a dónde va? Al negativo de la fuente. Acá. Punto. Negativo de la fuente. Y como es un nodo, nos está faltando un puntito más. ¿Qué está faltando? El nodo S tiene tres ramas. La otra rama que se va para el otro lado sería la que va al punto B. Claro. Este es el punto B y este es el punto A del circuito. Profe, ¿por qué En hizo realidad, falta y no de la ¿no era otra? ese? Perdón. Sí, sí, está correcto. Es este. Es porque del otro lado. Si no, ahí anulamos la resistencia esa. Está perfecto. Correcto. Así sí. Porque este es un nodo y este el otro. ¿Sí? Este es el R1, este es el R3 y estos son el punto A y B y acá tenemos el RL. ¿Sí? Bueno, entonces este es nuestro circuito y esto es exacto. Ahora cuando yo di 10 voltios ahí va a ser exactamente lo que hicimos con matrices. Lo que resolvimos arduamente, digamos, con el método de Kramer. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Directamente vamos a medir solamente, ya medimos la resistencia, vamos a calibrar tensión, van a ver que va a haber 10 voltios ahí. Y lo que yo les voy a mostrar, o lo que tenemos que verificar, corriente no vamos a medir, ¿sí? Porque están dañados los instrumentos. Vamos a ir a tensión. Vamos a ir directamente a la tensión, que ya, si la tensión está, la corriente sabemos que está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el multímetro ahora no en ohmios, sino en tensión continua. Los bornes, fíjense que son los mismos para la medición. Siempre que uno mide ohmios y después va a medir tensión, nunca se tiene que olvidar Que corre el peso. la selectora en ese punto, porque si yo me olvido y vengo y digo, che, voy a medir tensión, ni bien suba tensión allá, se quema. Es muy importante. Esta medición de Sin resistencia, tensión. nunca tiene que haber tensión sobre la resistencia, porque se quema el instrumento. Entonces siempre tengo que estar seguro, cuando voy a medir tensión, de ver, El contigo. ponerlo en tensión, ¿sí? en lo que corresponde, continuo, alta. Y no confundir los bornes, ¿no? Porque el otro borne, fíjense que tiene 3 entradas del instrumento. El común es para todas las mediciones, el del medio. Pero los otros 2 tengo que elegirlos perfectamente, porque yo me equivoco acá y quemo o el circuito. Generalmente se daña el instrumento y el circuito a veces se daña, a veces no, depende. Yo tengo que medir tensión ahora, tengo que estar de este lado, ¿sí? La misma conexión que para el ohmímetro. Por eso hay que tener cuidado de no olvidarse la selectora en ohm. ¿Sí? La otra es para medir corriente. Bien, ahí estamos para medir tensión continua. Yo lo voy a dejar conectado a bornes de esta resistencia. ¿Qué voy a estar midiendo entonces en este multímetro? La tensión. ¿Cómo la llamamos? Contigo. BRL, B sub RL. Esta es la famosa B sub RL, ¿sí? La B sub RL1, si se quiere, le llamemos, ¿sí? Porque esta, acuérdense que es la que yo digo, che, podemos variar porque esta es mi carga y este es mi circuito estable, ¿sí? Estas 3 cosas son mi circuito estable. Y esta es mi carga que yo de acá, puedo tomar 1000 mediciones distintas, ¿sí? Vamos. Ahí estamos en 0, siempre hay que fijarse cuando uno manipula estas cosas, las fuentes, perdón, hay que llevarla a 0 si uno no está seguro y empezar de 0, de poquito. ¿Cuánto calculamos que daba en el circuito completo la caída de tensión en la resistencia de carga? Cuando tengo una fuente de 10 voltios conectada, cuando mi aparato tiene la fuente trabajando a 10 voltios. ¿Sí? Bueno, vamos a dar 10 voltios. Vamos a empezar a subir. Alguien que controle acá que si hay algo mal, cuando empecemos a subir, lo que suele pasar es que se va en tensión o algo, o no sube la tensión. ¿Sí? Vamos a ir subiendo de poquito. Ahí estamos en 3 voltios, 4, 5, 6. 8. Falta 6, 7 voltios, 8 voltios, 9 voltios. 4, 2. Y ahí vamos a llegar a... Ahí está. Ahí se pasa. Vamos a ponerlo justo para la foto. Bien. A ver, Ah, Delicado. parece que es muy finito. 10 voltios. Mi circuito, mi artefacto, mi diseño trabaja
con una fuente de 10 voltios, dos resistencias que ya sabemos el valor, y sea la carga que le pongamos, en este caso con esta carga reacciona con esa carga de tensión. Y si medimos la corriente, ¿cuánto valía la corriente? ¿Cuántos mili dijimos? La IRL. 1,13 mili. Si tuvimos un mili en perímetro acá, estaría midiendo Tengo un 1,13. perímetro, pero no creo que. Probable, me pero parezca la- no te va a dar. A ver, mira. O sea, debe La escala más marcar chica. el- ¿Cuánto tiene? No, es de No, 420. no va a llegar. No, aparte es de ¿Tiene alterna. el fíjate. que tenemos nosotros? Mide alterna. Esa pinza solamente Pero mide no mide tan corriente mal. alterna. Esto con, así que no lo van a medir. Bueno, No tenemos problema. ¿está bien? ¿Cuánto dio? 4,3. Tensión BRL real en la carga del circuito completo, 4,468. 4 voltios, 468. Y dijimos que nos había dado 4, los cálculos. 4, 41. bueno, está perfecto. Hay que acordarse que los cables suman también, ¿no? Suma resiste. O sea que estaríamos bien, o sea que calculamos bien la matriz. Ahora, ¿qué va a pasar? Todo esto es un engorro, digamos, ¿sí? Yo voy a cambiar esto muy frecuentemente y tengo que hacer el cálculo, y es un engorro hacer matrices cada vez que yo muevo una perillita de esta. ¿Se dan cuenta lo que estoy diciendo? Sí. En el papel, cada vez que yo muevo una perilla de esta, es media clase haciendo la matriz. Las matrices y rogando, no confundiendo ningún signo. Bueno, si yo no quiero hacer ese enorme cálculo cada vez que yo muevo una perillita acá para comprobar si lo que me da acá es lo que me da el cálculo, ¿qué hago? Simplifico el circuito, ¿sí? Y lo llevo al circuito de Thevenin. Y así se me va a simplificar todo esto de tal manera que yo, el calculito que tengo que hacer cada vez que mueva la perilla acá, va a ser 2 pasos. El ley de Ohm, ¿sí? Cada vez que muevo la perilla, hago un ley de Ohm y ya tengo el resultado. No tengo que hacer todas las matrices, todo el tramo, ¿sí? Bueno, para lo cual hay que reducir esta es la carga, ¿no? Vamos a pagar acá. La carga la desconecto ahora, ¿sí? Desconecto la carga. ¿Y qué dijimos que era el Thevenin? Thevenin tenía 2 pasos, ¿sí? Esta es la carga, la sacamos acá, y este es mi circuito, ¿sí? Donde mi salida es AB. Yo tengo que resumir esto lo más posible para que esto quede súper sencillo, y Thevenin justamente nos da la herramienta para que esto quede súper sencillo y me sirva para todas las R de carga. ¿Cuál es el primer paso? Obtener el R de Thevenin. ¿Qué dice el método? Dice que para obtener el R de Thevenin yo tengo que medir la resistencia que se ve desde los bornes A a B cuando todo mi sistema, todo mi circuito, ¿sí? Está tal cual es, nada más que teniendo en cuenta que si tengo una fuente de tensión, ¿qué tenía que hacer? Cualquier Sacar la fuente y hacer un corto, Claro. ¿sí? En su lugar. Y si fuese una fuente de corriente, tenía que directamente, ¿qué hacía? Esto, abro el circuito. Como es una fuente de tensión, Mejor abrir circuito. no. Si como es una fuente de tensión, ¿qué tengo que hacer? Con estas dos cosas. Hago esto, fácil. Así. Eso es lo que ustedes hicieron en el papel. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, tengo que venir con un ohmmetro. Acá, como yo tengo esto físicamente, ahora es fácil. Ustedes ya lo calcularon. ¿Cuánto les dio eso? Esta primera parte del método. 500. Bueno, vamos a decir a 500. Mido entre A y B los ohmios y da 400, 29. 500 ohmios. ¿Sí? Un K, un divisor resistivo, dos resistencias iguales. Cuando las resistencias son iguales, se divide por la cantidad, simplemente por el número de resistencias en serie, ¿sí? Si tenés 2, divides por 2. O sea que este es el R de Thevenin, ¿sí? Ya encontré el R de Thevenin. Bien, perfecto. O sea que vamos bien. ¿Qué va a pasar ahora? Tengo que encontrar el B de Thevenin, el paso 2. ¿Qué hacemos? Ahora me dice el paso 2, me dice que la fuente tiene que estar como estaba, ¿sí? Vuelvo el circuito como estaba.
¿Y qué es lo único que me dice? Que también me lo dijo, me lo aclaró en el primer caso, que hay que sacar la resistencia. Ninguna carga, con ninguna carga, porque la carga es algo que no le interesa. Dejar solamente el circuito abierto, ¿sí? ¿Y qué hay que hacer? Y bueno, poner los 10 voltios como el circuito funcionando, es poner el circuito funcionando en vacío y averiguar qué tensión hay entre A y B. Sin ese paro. Bueno, vamos a poner acá en tensión, vamos a poner a medir, entonces este sería el V de Thevenin ahora, ¿sí? La tensión de Thevenin. Vamos a bajar esto de nuevo para ir despacito, por la duda, y vamos a volver a poner los 10 voltios como en el inicio. ¿Y cuánto había dado el V de Thevenin? 441. No. Exactamente cuánto, 5. Sí. Un divisor resistivo, divide por 2, con resistencias iguales. Vamos a 10 voltios. Un poquito más, un poquito más. Está. 10 voltios. Bueno, este es el beta. Esto es BDT. 4, 9, Cinco, bueno, está ahí, varía un poquito porque la fuente fluctúa. Pongan 4,940 o 4,970, ¿sí? Para ser no tan preciso. Está, fluctúa un poquito, va hasta 5, casi 5, ¿sí? Bueno, son los 5 voltios. Hay que descontar las caídas de tensión que por ahí generan estas conexiones, que en la teoría no las tenemos en cuenta. Estos cablecitos amarillos, son todas esas líneas rectas que ven ustedes ahí, son estos cables. Lo que pasa es que en la realidad, ¿qué pasa? El cable tiene resistencia. Si yo tuviese que tener en cuenta la realidad de los casos, tener que medir cada empalme de eso, cada empalme de esa resistencia, agregarlo acá, ¿sí? Este chiquita ahí, este chiquita ahí, este cablecito ahí, este cablecito ahí, ¿sí? Y sumar todo para que me dé preciso. Y si nosotros no lo vamos a hacer, sería así. O sea que nuestro Thevenin, nuestra V de Thevenin es 5 voltios y nuestra R de Thevenin son 500 ohmios. Bueno, aplicamos el método para encontrar esos dos valores. Ahora vamos a armar el circuito, ¿sí? Ahora vamos a armar el circuito de Thevenin, a ver si es real. ¿Cómo podemos armar el circuito de Thevenin para obtener 500 ohmios con estas dos resistencias? ¿Cómo se les ocurre? Si son de 1000. Una hay que llevarle 500. No, para no tocar nada, digamos. Ah. Para no tocar nada, por eso se eligieron dos resistencias iguales. Para que podamos armar con las mismas resistencias, digamos. Hay que poner en paralelo. El R Thevenin, hagan de cuenta que con estas dos tengo que obtener Thevenin. Como son las dos de 1000, si las pongo en paralelo, vamos a medirlas. Vamos a ponerlas en paralelo, lo vamos a medir antes de armar. Vamos a poner esta ahí, esta ahí. Ahí están en paralelo. Y vamos a medir. A ver si es cierto. Verificamos de paso la ley de Ohm, ¿sí? Aplicado a la resistencia. Resistencias en paralelo. Tensión, profe. Sí. Sí, acá no habría problema, pero no va a medir nada. Vamos a medir ahí y ahí. Este es el paralelo. El paralelo de estas dos resistencias da 400, 95. 500 ohmios. Exactamente 500 ohmios. O sea que haciendo el paralelo yo obtengo la Thevenin. ¿Sí? O sea que ponen en paralelo dos resistencias de 1000, si uno las calcula, como calculan ustedes, efectivamente es cierto. Nos da 500 ohmios. Bueno, vamos con el positivo. El positivo entra. Vamos a armarlo así. Este es el borne de arriba y este es el borne de arriba y este es el borne de abajo. Entramos por la R Thevenin, pasamos por el paralelo, ¿sí? Fíjense, esta es la entrada, cualquiera de estos dos es la salida, y de ahí que tenemos que hacer un borne
Fíjense, el borne negativo de la fuente de Thevenin es el B, va directamente a lo que vamos a conectar. Y el borne de abajo del paralelo sería la salida de la R de Thevenin, ¿sí? O sea que sería, en este caso, cualquiera de estos dos. ¿Sí? Vamos a tomar ese. Estas dos son R de Thevenin, borne A, borne B. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora tendríamos que decir qué tensión tiene mi Thevenin, o mejor dicho, vamos a conectar la RL, que ya es la misma RL, ¿no? ¿Qué tiene que pasar cuando yo conecte mi RL a un circuito Thevenin? Que en teoría yo ya lo calculé y lo diseñé, ¿sí? Para que sea equivalente al original, aunque no parezca que no tiene nada que ver, ¿sí? Una vez que yo ponga la B de Thevenin, que calculé, la R de Thevenin ya vimos que está, ya lo está. O sea que cuando yo eleve tensión y encuentre el B de Thevenin, que dijimos que era 5, acá ¿cuánto tiene que haber? 4. Bueno, Vamos a ver. Vamos a bajar esto y vamos a ver si da. Buscamos entonces los 5 voltios de Thevenin. Vamos a ir midiendo de paso al mismo tiempo para verificar que esté todo en orden. Por eso es bueno siempre cuando uno hace esta experiencia conectar el voltímetro ya de arranque y iniciar la fuente desde cero y llevarla de poquito para ir viendo que no haya nada, porque uno se puede confundir. Y en tanto que conecta puede tener un corto puesto, y cuando uno sube tensión, si no va mirando, por ahí no se da cuenta que está en corto y bueno, puede quemar un fusible. Bueno, fíjense, ahí estamos en tensión, estamos midiendo el BR, vamos a subir a 5 voltios. Ahí estamos en 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios. A ver, un poquito ahí. Ahí está. 4, 5 voltios. ¿Cuánto da? 4,4. está pensando todavía. Hay un poquito más. Bueno, ahí estamos al límite. 5 voltios, 4,416. Teniendo en cuenta que hemos cambiado la posición de los cables y todo, ¿sí? Nos ha cambiado un poco la caída de tensión de los cables y la de los contactos, pero nos da relativamente próximo a lo que habíamos. ¿Cuánto nos había dado la medición recién en el real? 4,47. Va, son centésimas de diferencia, o sea, y ahí se dan cuenta que el Thevenin realmente funciona, ¿sí? Y este es un caso sencillito, porque acá fíjense que casi que tenemos los mismos aparatos, nos redujimos mucho, digamos. Pero cuando esto ya tenés más resistencia, un par de fuentes más, Es más imagínense que conveniente. fuera con 5 o 10 resistencias más y 3 o 4 fuentes más, porque así son los circuitos en la realidad. Bueno, todo ese volumen de circuito se resumiría con esto y con una de estas. Y 2 bornecitos que son el A y el B. Y acá saca, pone mil veces, que siempre va a funcionar como el circuito complejo inicial. Y en vez de hacer 2 horas de cálculo, por cada vez que uno cambia la RL, hace 2 calculitos sonsos, que ya lo vieron, que es el circuitito con una resistencia Thevenin y una fuente. O sea, más fácil que eso, imposible. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien una vez. Una vez hecho bien el Thevenin, te sirve, mientras que no cambie el circuito, entiéndase que ese Thevenin sirve siempre que el circuito original sea el mismo. ¿Sí? Cada circuito tiene su Thevenin. Si yo cambio los bornes del Thevenin, porque ese Thevenin yo lo puedo hacer en vez de entre A y B, puedo decir, quiero un Thevenin en donde estaría R1. Entonces, ¿qué hago? Saco R1, ¿sí? Y hago Thevenin y pongo el A y B en los bornes donde estaría el R1. Y calculo todo el Thevenin a esos bornes, ¿sí? Y entonces en R1 es donde yo voy a meter y sacar distintas R1. ¿Sí? Es lo mismo. Y ahí, profe, esto sí o sí tiene que estar conectado. No puedo, por ejemplo, medirle el
voltaje con la RL de fuera. Sí, ¿por qué no? Sí, es un circuito Bueno. operativo. Y sí, claro. Se va a ir a 5, digamos. Prácticamente 5 porque es la Thevenin. ¿Cuál, perdón? Como es a circuito abierto, es directamente la de Thevenin. 4.9 cayó un poquito, hay que estar en 4.9. Si pusieron un 5. O sea, si vos abrís esto ya, el Thevenin es un circuito de por sí mismo, un circuito. O sea, si yo quisiera simplificar mi circuito, le encuentro el Thevenin, ¿sí? Y diseño el Thevenin. Tranquilamente. ¿Sí? Nada más que los circuitos tienen un montón de otras funciones, ¿no? En general. Pero sí, es un aparato equivalente al anterior, más simple. Nada más que tengo que llegar a diseñarlo para que sea equivalente. Pero bueno, están todas las herramientas de cálculo para hacerlo. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Bueno.